Muy buenas tardes con todos. Soy la psicóloga Lidiana Cuya y trabajo aquí en el Hospital Cayetano Heredia. Es un gusto poder brindarles esta exposición para compartir un poco del conocimiento, ¿no? Sobre lo que es las familias. El día de hoy tema que vamos a trabajar es alternativas para formar una familia fuerte. Esta exposición va a estar relacionada también y está basada en lo que es el programa Familias Fuertes, Amor y Límites, que trabaja de vida junto con el Ministerio de Salud y también con el Ministerio de Educación, ¿no? En adolescentes en edades entre 10 y 14 años. Y para eso vamos a dar inicio viendo, a ver, la siguiente diapositiva que vamos a presentar en donde vamos a ver lo que son los riesgos del adolescente, ¿no? Los factores de riesgo, como primer lugar hemos puesto lo que es la adicción al Internet, ¿no? Que es lo que los adolescentes ahora ocupan mucho de su tiempo, tanto lo que son las redes, el TikTok, series, películas, y todo el día están en internet. A veces hasta dejan de dormir, descansar y realizar sus actividades por estar con el internet. Luego tenemos lo que es otro riesgo, como es el vandalismo individual o grupal, ¿no? Es lo que comúnmente a veces llamamos las pandillas, ¿no? Y lo que hemos visto ahora último, de repente hace entre 2 o 3 semanas atrás, que pasó con un grupo de estudiantes, ¿no? Que arrojaron de un puente a un joven también, ¿no? Son actos de mucha violencia, que son también factores de riesgo. El rechazo por los mismos padres hacia los adolescentes, hacia sus propios hijos adolescentes, a veces por la irritabilidad, el estrés, del trabajo, ¿no? Entonces, los problemas que pueden tener individuales los padres a veces no responden de una manera asertiva a los adolescentes, lo cual en vez de unirlos o acercarlos más a la comunicación, los aleja. Tenemos también el otro riesgo que son los hábitos alimenticios desviados, ¿no? Y que tiene que ver porque no lo estamos de repente supervisando o viendo, y los alimentos en la adolescencia a veces pueden ser muy en exceso, o puede ser de repente que se disminuye mucho lo que es la alimentación por dietas muy estrictas, ¿no? O a veces por los trastornos de alimentación que pueden estar de repente como indicadores, ¿no? En el adolescente, ya sea hombre o mujer, y puede generar más adelante lo que es una bulimia o una anorexia. También tenemos el rechazo por parte de los amigos y conocidos. Eso tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales. Acá está el bullying, el ciberbullying, ¿no? Y que muchas veces no lo hablan. Y es ahí la importancia de trabajar en familia. El consumo de drogas. Las drogas que ya no solamente uno tiene que ir a buscar, las drogas hasta llegan de repente a tu puerta, ¿no? Tú las buscas en las redes, están también por sistemas de repente que vienen de las maneras más rápidas, en el Rappi, por llamada, por una compra de repente en línea, y la droga está más fácil accesible a los adolescentes. Se encuentran también en las reuniones, en los colegios, ¿no? En las fiestas, en estas fiestas de repente de conciertos. Y las drogas también vienen en diferentes formas, de repente más llamativas, ¿no? Ahora vienen en cupcakes, ¿no? En dulces, en pasteles, en pastillitas de repente de colores que ni se notan, sustancias, gotitas que cada vez hace de más peligro de repente algo que le pueda pasar a los adolescentes. Tenemos también las situaciones conflictivas en la familia, ¿no? Bueno, la familia eh, no escapa pues de algunos de repente diferencias que pueden haber, problemas económicos, problemas de repente dentro de lo que es eh, la violencia en sí, de género, o violencias familiares por las conductas de los hijos. Y estos conflictos golpean indirectamente y dañan a los adolescentes.
¿no? También tenemos lo que es el consumo de alcohol, los modelos a veces dentro de las familias consumidoras de alcohol en cada celebración y que a veces de repente se terminan en conflicto también, ¿no? Y no se miden en lo que es el tomar o lo ven ya como algo normal, tomar un día, 2 días, 3 días, hasta de repente ya no poder caminar. Las preocupaciones en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Hay muchas interrogantes de los adolescentes sobre lo que es la sexualidad. Y a veces estas preguntas no están de repente en el acceso de la familia o de personas que tienen conocimiento para poder responder, profesionales, ¿no? Ellos lo buscan en lo que son las redes sociales, en los amigos, que le dan información equivocada y pues pueden contraer pues a veces enfermedades infecciosas, el embarazo de repente prematuro, ¿no? Y el abandono también de las escuelas o del colegio. Entonces vemos acá, pues en las imágenes, pues dentro de los riesgos, que el adolescente tiene muchas interrogantes y las interrogantes se le tienen que contestar dentro de la familia, pero muchas veces los padres están ocupados, los hermanos, la familia es a veces ocupada, por darle lo mejor a los hijos. Pero justo esa comunicación es la que ellos necesitan, ¿no? Y los adolescentes son literales, ¿no? Así ahora dentro de su vocabulario es, si uno le dice una palabra, ellos lo toman así al pie de la letra, literal. Igualmente, los adolescentes, ¿no? Necesitan pues afecto, atención, ¿no? Eh, ese cariño, ¿no? Y porque ellos también son intensos en sus emociones. Si se molestan, van a ser muy intensos. Cuando quieren, también son muy intensos. Y entonces no van regulando bien también esas emociones. Entonces tenemos que trabajar. Y viendo y conocedores de este riesgo en la adolescencia, tenemos la investigación, pues, que se publica dentro de lo que es los adolescentes y que preocupa y alarma un poco, ¿no? Sobre lo que es el consumo del cannabis, ¿no? Especialmente en adolescentes, y que está vinculado con un mayor riesgo en el desarrollo de trastornos psicóticos. La evidencia pues indica que estas sustancias van a actuar como un desencadenante en individuos genéticamente predispuestos, ¿no? Esta investigación realizada por Volkow y Swanson, ¿no? Tiene que ver con los efectos del cannabis usados, bueno, en la conducta humana y que de todas maneras alteran lo que es la parte cognitiva, la motivación y la predisposición a una psicosis. ¿No? Vemos que adolescentes, tanto del género masculino o femenino, no tienen entre 14 y 18 años, pues tienen niveles bastante altos, porcentajes entre el 31, como 79% y 41 y 30%, ¿no? En lo que es la predisposición para el consumo de cannabis, ¿no? Estamos hablando de adolescentes. Y es por eso que esta investigación transmite la importancia de que el adolescente, ¿no? puede entrar en una psicosis inducido por el cannabis, que es también el uso de lo que es la marihuana, ¿no? Y desarrollar pues una esquizofrenia en el transcurso de 3 años. Pareciera de repente inofensivo eso, pero sí va alterando lo que es el desarrollo del cerebro y sobre todo en la parte psíquica y de salud mental. Bien, entonces al ver estos riesgos, ¿no? Cabanillas, un experto en lo que es un psicólogo experto en lo que es el trabajo con drogas de vida, trabaja lo que es los factores de riesgos en las familias y el consumo de drogas. En el riesgo de este uso, que es uso y abuso y dependencia de drogas legales y ilegales en población infantil, adolescente, joven y adulta dentro de diferentes grupos, o sea, distribuye en grupos la vulnerabilidad de los adolescentes, ¿no? Una vulnerabilidad biológica que tiene que ver con o sea, la herencia o la exposición de sustancias también durante la etapa fetal, cuando se está en gestación, ¿no? El dolor de enfermedades crónicas,
La vulnerabilidad también socioambiental, la exclusión social, el desempleo, la criminalidad, la inseguridad, la venta de drogas, la vulnerabilidad comunitaria dentro de lo que es la desorganización comunitaria, las normas de repente favorables al consumo de droga, el bajo apego con la comunidad, el escaso capital social. Y dentro de la vulnerabilidad individual, ¿no? Cabanillas distribuye pues las limitadas habilidades psicosociales, también la baja percepción de riesgo, las actitudes positivas hacia el consumo de drogas, las creencias normativas, la percepción de repente de ser al acceso a este tipo de drogas, las expectativas favorables para el consumo, o sea que tengan sean una, una personalidad pues bastante frágil, ¿no? Para poder acceder a este consumo. También tenemos en la disposición del consumo la búsqueda de sensaciones nuevas, pues el adolescente va a estar en busca, ¿no? De nuevas sensaciones, de cosas nuevas, curiosidades, la impulsividad, el descontrol, ¿no? De sus emociones, la sensibilidad y la ansiedad, la desesperanza, neuroticismo, tiene que ver también con la extraversión, el querer saber, salir, estar en peligro, ¿no? Y las diferencias culturales, de raza. Otra de las disposiciones también para el consumo es dentro de la conducta el trastorno de un TDAH, los trastornos también externalizantes en la infancia, antecedentes de maltrato, el déficit de funciones ejecutivas, también el género, la ansiedad, la depresión, ¿no? Dentro de factores también emocionales. Y lo que es la vulnerabilidad de la familia tiene que ver con la permisividad de la familia hacia el consumo de drogas, los modelos parentales de consumo, estilos parentales de lo que es negligente, el escaso monitoreo parental, los conflictos familiares, la vulnerabilidad en el siguiente grupo que habla de la sociedad de grupo de pares, la presión de grupo, el adolescente va a estar siempre en presión de grupo, las normas del consumo, el consumo de repente de drogas entre amigos, las actitudes de repente para el consumo con amigos, ¿no? Y en el siguiente grupo hablamos de lo que es la asociación, o sea, lo que está una vulnerabilidad asociada al ámbito educativo, el fracaso académico, su estado de ánimo, la inadecuada aplicación de lo que son normas o políticas a lo que es las drogas dentro de la escuela o de la universidad. Y hemos visto pues escuelas grandes, colegios grandes, en donde hay a veces droga, aparece droga. Y no solamente droga, ¿no? También aparecen pastillitas del día siguiente, aparecen condones, hasta té de cobre, ¿no? En los baños de los adolescentes. También podemos tener como otra característica el escaso apego a la escuela y el inadecuado clima escolar. Entonces, Cabanillas hace toda esta distribución para poder hacer trabajar su estudio de investigación, en donde acerca del riesgo y abuso de la población adolescente, infantil, joven y adulta, ¿no? Eh, Vemos la vulnerabilidad familiar, es donde nos vamos a centrar, también la vulnerabilidad de lo que es los grupos de pares, lo que es la presión de grupos, las habilidades sociales y el ámbito educativo, ¿no? Trabajar en la parte de lo que es la educación en los adolescentes. Y es por eso que en estas imágenes pues colocamos el adolescente, pues en donde reunión, fiesta, ¿no? Como para ser grandes, para sentirse dentro de sus necesidades de independencia, de sus necesidades de repente de diversión, en su necesidad de ellos valerse por sí mismos, ¿no? Eh, Consumen alcohol, fuman, van a peligros, van a fiestas hasta tan tardes, esas fiestas ahora electrónicas, y en donde estén acceso, como les digo, todo estas de repente lo que puede ser formas o tipos de sustancias psicoactivas que les puedan hacer, que les van a hacer daño de todas maneras en su desarrollo y para el logro de sus metas, ¿no?
Entonces acá vemos que el autor Cabanillas establece, pues, para tener una evidencia científica, una hipótesis, ¿no? Y una de las hipótesis o las hipótesis trabajadas es que a menor involucramiento de los padres, mayor prevalencia del año del consumo de drogas en la población escolar. Y a mayor involucramiento de los padres, es menor la prevalencia del consumo de drogas en estudiantes de educación secundaria. Entonces vemos que a menor involucramiento de los padres, hay mayor prevalencia del consumo de drogas. Y a mayor involucramiento, sí hay menos consumo de lo que es drogas. Y vamos a ver las siguientes características que trabaja, ¿no? El autor como los ítems trabajados. Conocimiento de los padres, al menos uno de ellos, del paradero de sus hijos cuando no están en casa. ¿Los padres tienen conocimiento de dónde están sus hijos? Ujú. Muchas veces no sabemos dónde está, o de repente nos dijeron un lugar y no es el lugar, o de repente cambiaron de lugar o no sabemos dónde están los hijos adolescentes. Como segundo ítem está la atención de los padres, o al menos uno de ellos, al consumo de televisión de sus hijos, que puede ser la televisión, que puede ser el celular, la serie, que puede ser de repente de la serie del Netflix, que puede ser el TikTok que esté viendo, o que puede ser también, ¿no? Lo que escucha, porque todo lo van percibiendo. ¿Qué contenido es el que nutre a los adolescentes? Tercer ítem es atención de los padres, al menos uno de ellos, a lo que hacen sus hijos en el colegio. ¿Qué nos comentan los hijos adolescentes de lo que es dentro de sus actividades, qué hacen en el recreo, qué hacen durante la clase, si participó o no participó, la profesora de repente comentó algo, algo importante, comentan, hablan? El cuarto ítem es número promedio de días de la semana en que los padres, al menos uno de ellos, comen juntos con sus hijos. A veces el comer juntos ya eh, es casi difícil, ¿no? Por las actividades de los padres que trabajan y trabajan a veces largas horas. El mismo tráfico que hay en el día no permite de repente llegar a la hora, padres que llegan de repente 10, 11 de la noche y ya no los ven, no los encuentran. Entonces ya no hay un día en que comen juntos. Y los domingos de repente los chicos salen y ya no hay esos, o de repente solamente es una vez a la semana que se ven. Entonces, estas son algunas de las preguntas que se hicieron también, ¿no? Dentro de las hipótesis que se trabaja, ¿no? El quinto ítem también para trabajar es el control de los padres, o al menos uno de ellos, de la salida de sus hijos los fines de semana. Controlan la salida de sus hijos el fin de semana, saben a dónde van, con quién van y qué van a hacer, a qué horas van a regresar, con quiénes, o sea, sus amigos, nombres, el lugar definido de dónde van a estar. ¿Saben los padres dónde están sus hijos? ¿Controlan ese dato? Sexto ítem es el conocimiento de los padres, o al menos uno de ellos, del paradero de sus hijos cuando salen de casa. ¿Dónde vamos a encontrar a nuestros hijos cuando se van de casa? Y el séptimo es el nivel de conocimiento de los padres, ¿no? O al menos uno de ellos sabe el nombre de los amigos de sus hijos, por qué sobresale, por qué de repente lo eligió, cuáles son características de este amigo. ¿Sabemos algo? ¿Se conocen a los padres de los amigos? ¿Conocen dónde viven los amigos? ¿No? Entonces son estos ítems los que se trabajaron dentro de lo que es este estudio sobre lo que es prevención del consumo de drogas en estudiantes secundarios, ¿no? Realizado por Cabanillas. Los resultados, ¿no?
que se obtuvo dentro de la prevalencia del consumo de alcohol, tabaco, marihuana y pasta básica de cocaína, ¿no? Dentro de lo que son padres involucrados es en el alcohol una prevalencia del 39%. En el tabaco la prevalencia era del 28,5%. Y eso tiene que ver con de que estén involucrados los padres. Entonces vemos que ahí consumen, es un 39%, es bastante alto, un 28,5% también. Estamos hablando de adolescentes o estamos hablando de escolares, porque también está dentro de la etapa, o sea, dice infantes, adolescentes en edad escolar. La marihuana, ¿no? 2,8% la prevalencia y PVC una prevalencia de 0,8%. Entonces son adolescentes, son niños, son todavía en una edad bastante pequeña y ya está en el consumo. Entonces, alerta, ¿no? Para poder trabajar con las familias y los padres en lo que es esta prevención. Igualmente también Cabanillas en el 2020 realiza el trabajo de la Experiencia Nacional de Prevención del Uso de Alcohol y Sustancias en el ámbito educativo, ¿no? William Cabanillas es un especialista, ¿no? de vida y trabaja mucho, es un colaborador bastante de lo que es el Ministerio de Salud, dentro de lo que trabajamos con adolescentes y familias, ¿no? ¿Qué encuentra él dentro de su investigación? Primero, los principales indicadores de consumo de drogas en la población escolar secundaria, ¿no? En una población de 30.000 habitantes, ¿no? Dice, del 2017. Él lo publica en el 2019. ¿Qué dice este estudio? Que en drogas legales, ¿no? Alcanzó el 33,3%, lo que es alcohol y tabaco, en escolares de secundaria. En drogas ilegales, como es la marihuana, cocaína, PVC, inhalantes y éxtasis, 11,4%. Y en drogas médicas, que son tranquilizantes y estimulantes, 6,5%. Entonces vemos que sí, son 33%, es alto para una población escolar de nivel secundaria, entre legales y ilegales. Y ahora las drogas médicas, ¿no? 6,5%. Las tranquilizantes estimulantes, ¿qué están comprando? ¿Qué van a la farmacia y se compran un blister de algún tranquilizante, ya sea de un clonazepam, ya sea de... los consiguen. Los adolescentes son muy hábiles. Entonces, tenemos que saber qué cosa están consumiendo, qué está pasando. Dentro de la que es la convergencia de género, el consumo de alcohol en la población escolar de nivel secundario, que es hombres y mujeres, ¿no? Vemos que lo que es en hombres, ¿no? Vemos que va en el 2017, que se termina el estudio, sí, 15,5%. Pero vemos mujeres, 19,5%. Entonces, hombres y mujeres, hay una línea de repente, una diferencia, pero vemos que las mujeres también están en el consumo de alcohol. Y el tipo de consumo de alcohol que llega a la embriaguez, 3 días a más, un día o dos, ¿no? En un 7%, un día dos, un 48% en mujeres y 45% en hombres. El beber excesivo, al menos una vez, un 54% en mujeres y 60% en hombres. Entonces es problemático el consumo del alcohol, un 46,2% en mujeres y en hombres 48%. Y yo he visto, ¿no? Familias de una niña de 13 años, la tuvo que dejar el serenazgo, pero la niña toda desmayada, que llegó así como arrastrándose a su casa por alcohol. Jóvenes también, ¿no? Porque ahora las fiestas puede ser a las 10 de la mañana,
y son fiestas a puertas cerradas. Por eso es importante quiénes son sus amigos y las metas y los sueños de nuestros hijos, de nuestros adolescentes. Hay que despertar a los papás, nosotros los profesionales, para de repente más control y supervisión en esta parte. Dentro del impacto, ¿no?, de factores contextuales, comunitarios, escolares, familiares, individuales en el consumo de drogas escolares, pues vemos que sí, Cabanillas pues encuentra, ¿no?, y de vida en su investigación lo que es, está comprometido pues comunidad, la escuela, la familia, todo el contexto de repente social, ¿no? Y el individuo. La evolución de la prevalencia anual del consumo de drogas en la población escolar de nivel secundario, y esto es cuál es la magnitud del consumo de drogas durante el COVID-19. ¿No? En este estudio de vida del 2019, ¿no?, se encuentra pues que las drogas legales se mantuvieron, miren, llegaste en el 2017, ¿no?, en el 20,3%, y lo que es durante el COVID se mantuvo. Siempre estuvieron, o sea, en el consumo de alcohol y nivel secundario, o sea, es población escolar. En lo que son drogas ilegales, también están en un 4,6%, ¿no? Entonces, se mantiene. Estamos hablando de escolares y estamos hablando de drogas que es dañina para toda edad, ¿no? Dentro de este escenario, pues, de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la necesidad es fortalecer lo que es la prevención en el consumo de drogas en la población adolescente, porque dentro de investigaciones tenemos que las sustancias, ¿no?, psicoactivas durante el COVID-19 sí estuvieron presentes en los adolescentes, ¿no? En el COVID-19, las sustancias psicoactivas se hicieron uso en adolescentes, provocando daños a nivel psicológico. También tenemos que también aumenta, ¿no?, estas sustancias psicoactivas. La droga prevalece y permite lo que es general, pues, los trastornos y alteraciones en lo que es la depresión y la ansiedad en adolescentes. Y durante el COVID también eh, las enfermedades mentales en adolescentes también impactaron y los llevaron también lo que es en el consumo de drogas. Y para esto se hace un informe de lo que es la salud mental de niñas, niños y adolescentes en el contexto del COVID-19. Esto es un estudio que se hizo a través de repente del monitoreo que fue en línea en el 2020 en el Perú, ¿no? Pues vemos la importancia de lo que es la prevención. Entonces vemos en las actuales investigaciones, ¿no? Tenemos la investigación de Becoña y Calafat, que nos dicen pues que el estilo parental es un estilo pues que se va a ir, que es importante para lo que es la crianza, y el objetivo era este de Becoña, ¿no?, de este investigador. El objetivo era de conocer qué estilo parental de crianza es de protección y qué estilo es de riesgo para el consumo de drogas. ¿Qué obtiene como resultado? Que el estilo autoritativo de crianza es protector contra el uso de sustancias, que es un estilo de autoridad en donde se respete padre y madre, donde haya respeto de las normas establecidas en casa, respeto también a los objetivos y a los sueños de cada uno de la familia. El estilo de autoridad de crianza es protector, donde se tiene que respetar una autoridad, donde hay un papá y una mamá. Pero si no hay papá ni mamá, no hay ningún estilo pues que le pueda de crianza, ¿no? Entonces, aquí el estilo de crianza, pues es de repente, muchas veces,
aquel que es de dejar pasar un estilo que hace bastante eh, sin control, sin supervisión. Entonces, es importante que este estilo sea autoritario para que sea protector contra el uso de sustancias, porque el estilo negligente aumentaría el riesgo del consumo de drogas. El negligente es aquel pues, que no es responsable en su función de padres. En este segundo estudio, que lo tiene Yap y Cheong, ¿no? En el 2017, él hace una revisión de 131 estudios longitudinales, en donde se identificaron tres factores de riesgo significativos para el consumo de alcohol. El primero es la provisión parental del alcohol, o sea que son modelos, ¿no? Otros son las actitudes favorables hacia el consumo de alcohol. Y tercero es el uso del alcohol parental. Entonces aquí se identifican cuatro factores de protección, que tiene que haber control y supervisión parental, el monitoreo parental, los padres. Segundo, la calidad de relación entre los padres e hijos, tiene que haber una conexión. Y una conexión es comunicación. También está el apoyo parental y la participación o involucración parental. O sea, se tiene que involucrar el papá y tiene que participar. Un papá activo, que dé resultados, ¿no? En este siguiente estudio, vamos a ver, pues, si afecta el horario de los padres, el trabajo de los padres influye también en el consumo de droga de los hijos. ¿Y qué encuentra como resultado el investigador? Que es Howe Miller y Howe Fogel. Él encuentra que se sugiere que las madres que trabajan más a menudo por las noches y pasaban menos tiempo con sus hijos y tenían ambientes pues de menor calidad, se relacionaba con comportamientos de riesgo en adolescentes, incluido el consumo de drogas. Entonces, las mamás que trabajan de repente mucho, ¿no? Este es el caso pues en este estudio, ¿no? Y los que pasan menos tiempo, porque el trabajo iba orientado al horario de trabajo de padres. Y si se pasa menos tiempo con los hijos, pues sí, es un factor que sí va a influir en el consumo de drogas y de comportamientos de riesgos en el adolescente, porque no hay nadie que supervise. Entonces vemos estas, algunas de estas investigaciones, ¿no? Entonces buscamos una alternativa para una familia fuerte. Y tocamos de repente desde la adolescencia, porque es en la adolescencia en donde hay tantos riesgos para el joven adolescente que se nos puede escapar de las manos. Entonces se tiene que trabajar con un programa, ¿no? Con intervenciones basadas en la familia, la comunidad y la escuela. Y ese es el programa de Familias Fuertes, Amor y Límites, ¿no? Que está trabajado por De Vida, ¿no? En también convenio con MINSA, Ministerio de Salud, con facilitadores, ¿no? Ya preparados y capacitados y reforzados cada año, ¿no? Por De Vida, OMS y OPS, y también reforzados también y trabajando con el Ministerio de Educación. Este es un trabajo y un programa exitoso con evidencia, ¿no? Y se trabaja dentro de lo que es todo América Latina, Estados Unidos, Canadá. Es un programa que está basado en la evidencia de la adaptación del programa, ¿no? Strengthening Families with Adolescents, del Instituto Social de Conductas de la Universidad Estatal de Iowa. Es un programa que tiene una evaluación que demuestra impacto en la intervención de las conductas de adolescentes en edades de 10 y 14 años, con estudios longitudinales de año o 2 años. Este programa también es reconocido por su actividad, ¿no? Desde el 97 y 96 en los Estados Unidos, en el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, la Oficina de la Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia y el Departamento de Educación.
Entonces, este programa ha sido adaptado también por la Organización Panamericana de la Salud, OPS y OMS, en coordinación con el Centro de Comunicación de Salud de Harvard School en los Estados Unidos, ¿no? Y se pasa a la cultura latinoamericana con el nombre de Familias Fuertes, Amor y Límites. Acá vemos pues vamos a darles algunas de repente alternativas o sugerencias, recomendaciones dentro de lo que es el programa Familias Fuertes, en una de repente de sus sesiones que es de ser padre y ser madre, ¿no? El programa Familias Fuertes consta de 21 sesiones, ¿no? 7 sesiones para familias, 7 sesiones con el adolescente y 7 sesiones con padres. ¿No? Es un trabajo con mucha inversión en lo que es tiempo y también en los materiales, pero es bastante exitoso. Y es por eso que vemos acá algunas de las cositas que se mostraban en las investigaciones realizadas por William Cabanillas de Vida, ¿no? O también dentro de lo que es el informe de los artículos de investigación. El almorzar juntos, compartir juntos una cena, jugar juntos, reír juntos con el adolescente, disfrutar momentos juntos. Eso es lo que hay que activar a los padres para ser padre y madre. Entonces, vemos de que ser padre, ¿no? Dentro de lo que es el estilo de crianza, vamos a ver que el consumo de drogas se incrementa en los escolares con menor nivel de involucramiento de los padres. Y de esto también trabaja el programa Familias Fuertes. Es uno de los puntos bases, ¿no? Entonces, los padres menos involucrados son aquellos que registran estas características, que los padres no tienen conocimiento del paradero de sus hijos cuando salen del colegio, cuando no están en casa, que no prestan atención a los programas de televisión o qué cosa ven en el celular o qué juegos en línea ven sus hijos. Padres que no prestan atención a lo que hacen sus hijos en el colegio. Padres que no se sientan en la mesa junto con sus hijos para almorzar o cenar. O al menos de repente una vez a la semana ver cenar con sus hijos. Los padres que no controlan las salidas de sus hijos los fines de semana o los que no tienen conocimiento del lugar a donde van sus hijos cuando salen de casa. Y padres que no conocen a los amigos de sus hijos. Bien, entonces dentro de los modelos de crianza y de los estilos de crianza es importante trabajar nuevamente o trabajar y reforzar lo que son los estilos de crianza. Nuevamente trabajamos con los adolescentes. Los padres de adolescentes se trabaja lo que es la crianza con autoridad, que es efectivo, responde de inmediato, es exigente, tiene calidad, es firme, justa y no usa la violencia. La crianza autoritaria es menos eficaz, no responde, es muy exigente y castigador y usa la violencia. La crianza permisiva es menos eficaz, responde de inmediato, es muy exigente, ¿no? Cálida, pero no pone límites. Y la negligente no involucra, no es eficaz, no responde, no exige y es emocionalmente ausente. Entonces, nosotros como profesionales sí hemos trabajado los estilos de crianza y tenemos que poner más énfasis aún ahora en los padres de adolescentes, ¿no? Dentro de las dimensiones claves, ¿no? Para ser padres tenemos el ABC. Eso también es parte de lo que se trabaja en el programa Familias Fuertes, ¿no? El A es abogar por los recursos necesarios, compromiso y también el involucramiento. O sea, que el papá se involucre. Yo soy el papá, ¿no? Y así proteger y proveer. No solamente dar, sino proveer también. B tiene que ver con la conducta, la supervisión de la conducta. Hay que supervisar al adolescente. Tenemos que ver qué hace, qué está haciendo, con quiénes se va, revisar también sus tareitas, qué tiene de tarea,
si las hizo, si no les, hay que supervisar sus conductas y también estableciendo límites. Respeto a la individualidad, también somos modelos. El C tiene que ver con la conexión, ¿no? La relación significativa, pero una conexión no con el celular, no con el emoticón, no con los figuritas, ¿no? La relación significativa de conexión con afecto, agarrar la mano de mi hijo, abrazar a mi hijo adolescente, jugar con él, conversar con él, escuchar. La crianza eficaz del adolescente se ubica en un continuo entre la demanda del cumplimiento de expectativas y de los límites. ¿Qué espero? ¿Qué espera también él? Pero también hay que establecer un límite. Te doy esto y no te doy esto porque te amo. Hago un límite. Vas a ir a tal lugar y yo te voy a recoger y no vas a salir a este lugar porque quiero. Yo hago los límites por eso soy el papá. El estar atento a necesidades y deseos del adolescente, estar atentos, está compuesto también de amor y límites. Calidad, amor, estructura, disciplina, apoyo, autonomía y monitoreo. Monitorearlos. No, él está tranquilito en su cuarto. No. ¿Qué hace en su cuarto? ¿Qué hace en su habitación? Entonces vemos aquí lo que es la primera, de repente el primer término de lo que es el ABC, ¿no? El abogar. El abogar es que nosotros somos los abogados de nuestros hijos, no somos los castigadores, ¿no? Yo leo una nota, dice, hable con su hijo, ya pienso mal de mi hijo, del hijo adolescente. Su hijo no estudió, no llevó su cuaderno, no llevó su libro. También, ya voy, o sea, en vez de ser su abogado, me convierto más en a veces en su enemigo, el que todo le critica. Tengo que conversar, tengo que hablar. Y estos estilos de comunicación, formas de comunicar asertivos, se trabaja también en familias fuertes, ¿no? Promover y proteger lo que es el puente hacia la comunicación, hacia la comunidad, ¿no? Es la comunicación. Adolescentes que necesitan padres, que no solamente le provean de repente en la parte nutricional de comida, vestuario, ¿no? Pero sino que también como padres significativos. Aquel papá que también como modelo me enseñe también a ser afectuoso. Un papá que busque formas también de defensa, de manera asertiva, sin violencia. Acceder a recursos, utilizar las redes de apoyo. Entonces, el adolescente va a estar conectado con una red de adultos, pero que esté envuelto en actividades que van a dar resultados en salud, en mejora de la familia. Entonces, el padre está también para defender a su hijo, pero tiene que conocer, tiene que comunicarse para tener información. Tenemos el monitoreo de la conducta o la supervisión. No, él ya está grande, él va a hacer su tarea solo. No, si tiene 13, 9, 14 años, él porque tenga 14 años no va a hacer la tarea solo, muchas cosas que no sabe. Y de repente ni la hace. Y le pregunto, ¿hiciste la tarea? Sí, sí la hice. Y no la hizo. Y después veo el cuaderno que dice, no hace las tareas, no estudia. Pero yo lo dejé estudiando. Es que no supervisamos, no monitoreamos. ¿Qué pasa con papás? El tiempo. Establecer límites, también definir consecuencias de conductas inadecuadas, trabajar la regulación de las emociones, control de la conducta es controversial y está influenciado también por la cultura, ¿no? Entonces, respetando lo que es la cultura, pero se tiene que, sí, supervisar. Niños que están horas de repente, no, mi hijo trabaja solito, está en su computadora, no me da ningún problema, sí, saca 20. Y después no sabemos qué está pasando, qué ve en esa computadora, qué series está viendo.
¿Por qué hace la tarea tan rápido? El monitoreo parental está asociado también con la disminución del riesgo de alcohol, de drogas y también en el retraso del inicio de relaciones sexuales, en la disminución del embarazo precoz, en la disminución de la depresión o intento suicida y la disminución de problemas escolares, ¿no? Y entonces tenemos que C también tiene que ver con la conexión significativa, o sea, establecer mejores lazos significativos con con los hijos, padres, ¿no? Vivenciar con ellos, pasar más tiempo. Y esto nos hace recordar pues esta serie que se dio en Netflix ahora último del adolescente, ¿no? Se le daba todo al hijo, pero faltaba algo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar. Y algo importante son también tener en cuenta las conductas a evitar, ridiculizar, avergonzar, no respetar su privacidad. ¿M? Cinco, de repente, cinco claves que nos dice la Universidad de Harvard, ¿no? Es importante el amor y la conexión. Ya saben que la conexión es el afecto. Controlar y observar, esto sí es bastante importante. Guiar y limitar. Tenemos que guiar, tenemos que enseñarles y también ponerles límites claros. Dar ejemplos, somos modelos. ¿Qué hacemos nosotros? Proveer y abogar. No solamente brindar saludos, sino también nosotros ser adultos significativos. ¿No? En familias fuertes vamos a trabajar todas estas partes, ¿no? Se trabaja y se profundiza con los padres todas estas partes, lo que es el amor y la conexión, ¿no? De desarrollar el afecto, escuchar, saber escuchar, ¿no? Pasar el tiempo escuchando, de repente con el hijo, aprender a reconocer, pasar el tiempo juntos, se trabaja lo que es controlar y observar, dónde está tu hijo, con quién está, cómo va y cómo hablarles a los hijos para que nos den esa información, porque ahí sí te tiene que negociar con el hijo, ¿no? Para que sepa que el que tiene la autoridad es papá y mamá. Guiar y limitar, ¿no? Restringiendo también lo que es los castigos, retirándole los privilegios y sí trabajando con las sanciones, trabajar y renegociar responsabilidades y privilegios, hacer distribución de tareas de casa que no son un castigo, sino que son parte de la responsabilidad del equipo, de la familia. Dar el ejemplo, los padres son ejemplo. Toda conducta que hacen los padres, los hijos después también lo van a poner, van a repetir. Entonces tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos también como padres, nosotros de repente como profesionales y enseñarle a nuestros padres dentro de trabajar en equipo con adolescentes o con los padres en lo que es los estilos de crianza, ¿no? Proveer y abogar, que ya lo hemos hablado, tomar decisiones, ¿no? Y la receta para una familia saludable, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Es el afecto y la comunicación. La comunicación no, ya hemos dicho con el celular, con eso, no. La comunicación mirándonos a los ojos, tocándonos las manos, escuchando, utilizando nuestros sentidos, sonriendo con ellos, mirándolos. Somos ejemplo. Tenemos que establecer normas para el respeto de la autoridad, la autonomía y la libertad en ellos, para que ellos puedan expresar y ser críticos y mantener la confianza. Entonces, esta receta esencial es el afecto, la confianza, la libertad del ejemplo. Y acá vemos unas fotos de los trabajos que hacemos en familias fuertes, ¿no? Esto es en San Martín de Porres, con también facilitadores de familias fuertes en el distrito de San Martín de Porres. Este es con la red San Martín. Padres, hijos, trabajando juntos, que se abrazan, que se sonríen, que hace tiempo no se encontraban y ahora se encuentran contentos. Las ideas fuerzas de ser padre y ser madre, pues es algo importante que trabajar lo que es el nacimiento de hijos deseados, socializar lo que son las pautas de crianza, atención a las necesidades nutricias físicas, afectivas, emocionales propias para involucrarnos como padres, confianza, evitar las mentiras, no engañar, cumplir, delimitación de límites, promover la capacidad de ejercicio de la autoridad sin violencia y ausencia de colecho. ¿No? Acá vemos en estas imágenes, pues, hijos
adolescentes que no trabajan con su mamá, la mamá pide permiso o sale antes del trabajo, porque son más o menos a las 6 de la tarde que se hacen las sesiones, cuando los padres ya salen y ya recibiendo su diploma, ¿no? Y la OPS-OMS lo tiene en las redes, está en línea, en virtualidad, todo lo que son las estrategias para trabajar familias fuertes. Si es que hay dentro de su centro de salud, trabajar las familias fuertes, porque sí, las familias ayudan a los adolescentes a prevenir estos riesgos, ¿no? Muy bien, entonces acá estamos con el equipo de facilitadores que se refuerzan también cada año, un grupo, ¿no? De los que se trabaja en OPS, OMS, con MINSA y Ministerio de Educación. Todos estamos unidos para trabajar por los adolescentes y las familias. Ujú. Muy bien, eso sería de repente todo.